¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Ahora, bajo los conceptos de guerra prolongada y de guerra permanente, Estados Unidos mantiene la estrategia de crear las condiciones sociales, políticas, económicas y simbólicas para el derrocamiento del presidente constitucional Nicolás Maduro, y de esta manera reinsertar a Venezuela dentro de su zona de influencia y dominio geopolítico. La potencia norteamericana ha mantenido insistentemente la ejecución de un plan de desestabilización económica y socioemocional prácticamente desde los inicios del gobierno del comandante Hugo Chávez en 1999. Podemos contar no menos de 10 tentativas insurreccionales en los últimos 20 años, incluyendo huelga petrolera, huelga general, golpe de Estado, violencia callejera y magnicidio. Solo este año 2019 han sido efectuadas por lo menos 3 intentonas. La primera, con el propósito de establecer un enclave territorial en varios puntos de nuestra frontera con Colombia, con la invocación de una supuesta ayuda humanitaria. La segunda, el sabotaje eléctrico, que dejó a oscuras al país por varios días. Y la tercera, la estrambótica escaramuza golpista el pasado 30 de abril desde el distribuidor Altamira en Caracas, con un llamado delirante por Twitter a una sublevación militar y a una movilización de masas que nunca llegaron. Desde el año 2015, con la decisión de la Casa Blanca de declarar a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de Estados Unidos, se inicia la implementación de un conjunto de medidas coercitivas unilaterales que establecen un bloqueo total, económico y financiero contra nuestro país, ocasionando pérdidas por cientos de miles de millones de dólares. En paralelo, se ha ejecutado de manera programada y permanente una intensa campaña mediática global con la finalidad de crear un estado de opinión pública que produzca el descrédito de los dirigentes bolivarianos, la desnaturalización del proceso de cambios sociales, la exacerbación de la crisis y la agudización neurótica colectiva, pero sobre todo para obtener el respaldo internacional que justifique la influencia descarada y la intervención extranjera. Las consecuencias están a la vista, no solamente por el amplio expediente montado desde el terreno mediático y diplomático contra Venezuela, como las matrices de crisis humanitaria, dictadura y narcoestado. Hoy estamos viendo una avanzada de xenofobia contra los venezolanos que han emigrado, como fórmula individual para evitar las consecuencias del bloqueo económico y financiero. Ecuador, Chile, Perú y Colombia, la mayoría países liderados por la gesta independentista de Simón Bolívar, con la mirada puesta en la Unión Latinoamericana, son las naciones que encabezan esta ola de discriminación y violencia contra los migrantes venezolanos. Según el analista José Negrón Valera, en un artículo publicado recientemente, esta situación es consecuencia de una estrategia de rediseño psicológico de todo el espectro de las relaciones en el continente, una ingeniería social para derrotar a largo plazo cualquier futuro intento de integración latinoamericana. Mientras tanto, en América Latina los movimientos progresistas parecen tomar un segundo aire con la presidencia de Andrés Manuel López Obrador en México y de Laurentino Cortizo en Panamá, con la muy probable reelección presidencial de Evo Morales. Y la fórmula Fernández-Fernández retoma el poder en Argentina para las fuerzas reformistas. En Perú, Chile, Colombia, Ecuador y Brasil, las derechas pierden respaldo popular. Una nueva época progresista parece renacer en la región. Ahora conversaré con el pastor evangélico Javier Bertucci, presidente de Esperanza para el Cambio y firmante del nuevo diálogo nacional.
¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Hoy nos acompaña el pastor evangélico Javier Bertucci, presidente del partido Esperanza por el Cambio, miembro de la nueva Mesa del Diálogo. Bienvenido, pastor Bertucci, ¿cómo está? Muchísimas gracias por la invitación, Oscar. Muy grato conversar siempre con usted. Gracias, muchísimas gracias. Te convertiste en un fenómeno electoral. En apenas 3 meses convocaste para respaldar tu candidatura a más de 1.100.000 venezolanos. Fuiste el fenómeno electoral en esa oportunidad. Tu otro contrincante se convirtió en un fenómeno porque realizó la peor campaña electoral que he visto yo en mi vida. ¿Dónde está ese 1.000.000 de votos, 1.100.000 votos? Bueno, Oscar, ahorita estoy recorriendo el país, el recorrido de la esperanza. Seguimos dando la sopa, no importa las críticas, ¿no? De populismo y todo lo demás. Sí. La gente no entiende, especialmente los que critican por los telefonitos, la grave tragedia que se ve en estas zonas populares donde vamos. Sí, terrible. Personas, cuando llegamos con la sopa y se la come, lloran porque no habían comido y porque tal vez no sepa si comerán mañana. Me parece que como político, cualquier persona que se aparezca ahorita en cualquier lugar de estos, golpeados por esta crisis, sin algo en la mano, no tiene moral para ni siquiera que lo oiga. Sí. Porque una persona con hambre ni te oye. Quienes critican esas acciones de solidaridad. Solidaridad. Son los que comen 3 veces y 4 veces al día y pueden viajar de vacaciones. No les importa la necesidad de la gente. Seguro. Y yo creo que en esta situación que vivimos, Oscar, tenemos que ser verdaderamente solidarios. Nuestros valores no pueden perderse frente a esta crisis tan terrible que vivimos. Por todo lo contrario, creo que deberíamos potenciar estos valores como la solidaridad en este caso. Y no solamente el plato de sopa, nosotros estamos distribuyendo las medicinas que hemos conseguido o estamos consiguiendo en las líneas, ¿no? de lo posible. Pero bueno, tú ves cómo la gente también se quiebra, ¿no? Al recibir una medicina. No les sale la gracias porque se quiebran. Las lágrimas sustituyen las palabras. Más allá de la medicina o del alimento, es la cercanía, la solidaridad, saber que alguien los acompaña, los protege. Ese punto es muy importante. Valor fundamental. Claro. Yo camino entre ellos, los abrazo, seco las lágrimas de muchos de ellos, hombres, mujeres, niños, ancianos. Y bueno, para mí es un honor. Yo siempre he servido a este país por muchos años, más de 15, en las calles, ¿no? Creo definitivamente que cualquier tipo de liderazgo en este momento urgente para el país debe ser un liderazgo solidario en las calles, junto a los sufrientes, junto a los que lloran, junto a los que están pasando tal vez la peor historia de sus vidas. Y mientras debemos empujar algún acuerdo que nos permita la resolución del conflicto, de la gobernabilidad que tenemos en el país y esta crisis institucional que tenemos desde todo ángulo, ¿no? Sumado, por supuesto, a la profunda crisis económica que vive el país. Entonces, creo que esas son cosas que vamos a tener necesariamente que solucionar en los próximos meses, pero mientras tanto, Oscar, hay que hacer algo por este pueblo. ¿Quiénes te acompañan? Entiendo que son más de 400 iglesias solo en Venezuela que tú lideras. Sí, pero el Evangelio Cambia, que es la mayor fuerza social, de servicio social que creo que tiene el país en este momento, de carácter cristiano, no religiosa, aunque bueno, nuestros fundamentos son cristianos absolutamente, esos son los que me acompañan. Llegamos a ser casi 100.000 en un momento, pues lamentablemente la diáspora también nos ha afectado, creo que debemos estar en los 55.000 en este momento,
Que te acompañan. Sí, que me acompañan, por supuesto, por estados, por zonas, organizados. Si no es imposible hacer una actividad con esta logística de servicio, nosotros podemos repartir en una sola ocasión 20.000 porciones de sopa. Entonces, si tú te das cuenta, pues todo está muy bien organizado, la gente muy bien servida, con mucho amor, con mucho respeto. Y esto lo hace una estructura que ha estado fogueada por muchos años, no es una cuestión, por eso me fue relativamente fácil en una campaña desarrollarla, ¿no? Con unas estructuras que, aunque no estaban en una línea política, pues nosotros vemos la política como la posibilidad de servir a nuestro pueblo. Y siempre he dicho que la política debe ser vista como una herramienta no para alcanzar un cargo de elección popular solamente, sino como una herramienta de servicio al pueblo, ¿no? Y es nuestro ideal. Los venezolanos observan que en el fondo de esta crisis hay una gran, significativa crisis de valores. Sí. ¿Qué observas tú en el contacto con la gente? Porque así como hay una crisis de valores, también se han fortalecido valores positivos como la solidaridad, la familia, por ejemplo. ¿Qué observas? ¿Qué nueva religiosidad está surgiendo en Venezuela como consecuencia del drama, de la desesperación? Mira, Oscar, cuando vamos no solamente hacemos lo de la sopa y lo de la medicina y todo el servicio que hacemos de peluquería y todas estas cosas que siempre lo hacemos, sino que la gente ahora está alada o ganada a lo espiritual, ¿no? Específicamente la fe en Dios. Todo el mundo acude a la fe porque es lo único que le queda, es lo único que no han perdido. Y por todo lo contrario se les ha potenciado la fe. Sí, no los niveles de esperanza son elevados. Claro, no consiguen un medicamento, ¿a quién acuden? No hay nadie que los pueda ayudar, solamente Dios, ¿no? Entonces, bueno, esta crisis de alguna forma los ha empujado a una espiritualidad más profunda y obviamente una relación con Dios práctica, que no pasa por asistir a una iglesia o no pasa por ser parte de un grupo religioso, sino que, bueno, alzan sus ojos al cielo, saben que arriba tiene que haber un Dios. Y bueno, ese Dios, me dicen ellos, nosotros creemos que nos va a ayudar. Al mismo tiempo que, bueno, con muchas lágrimas me piden, Bertucci, ayúdanos. O sea, haz algo que podamos hacer o que podamos lograr para salir de este hueco, ¿no? Porque ellos no saben de política, Oscar, pero saben de dolor. No hay rabia, ¿verdad? Ni odio. En esta zona popular yo no veo odio ni rabia. Como uno puede observar en algunas urbanizaciones de clase media alta. Es posible que en esos lugares sí, pero en estos lugares populares sí, no hay odio. No hay odio. Lo que sí hay es, lo siento, desesperación por la misma crisis. Descontento, ¿no? Obviamente. Sí, descontento. Pero sin rabia. No, sin rabia. Y quieren soluciones. Eso sí, quieren una solución que sea pacífica, que no pase por más violencia, porque ellos ven mucha violencia en sus barrios. No quieren ver más violencia. Y quieren, por supuesto, votar. Quieren votar. Yo les pregunto y me dicen, queremos votar, Bertucci, pero que nuestro voto sea válido, es decir, claro, que cuente por el que votamos, que no, porque lamentablemente hay un concepto del órgano rector, el CNE, que está muy mal. Y yo creo que en pro de poder solucionar el conflicto que tenemos, por eso proponemos en la mesa el cambio o la renovación del CNE, y esto tiene que pasar por un CNE que genere confianza en el electorado. Proponemos que salga del seno de la Asamblea Nacional, por eso empujamos o logramos en este acuerdo que la bancada del PSUV regresara a la Asamblea Nacional y se convirtiera pues en el lugar de debates que debe ser y de conversaciones entre ellos para poder buscar soluciones. Yo espero esto. Yo no soy diputado, yo no tengo diputados dentro de la Asamblea, pero estoy en el acuerdo, en la mesa, y eso se empujó, regresaron y ahí están. Esperemos que se pongan de acuerdo para nombrar el nuevo CNE, la renovación del CNE, porque acuérdense que son con 112 votos o 112 diputados. Ninguno de los dos posee la cantidad para la renovación o el nombramiento de los nuevos rectores. Entonces se requieren, llega a un acuerdo para nombrar un nuevo CNE que, te repito, abra el paso, abra el camino para poder avanzar hacia elecciones, cualquiera de ellas, por supuesto. Queremos todas las elecciones presidenciales. Este año próximo las elecciones parlamentarias. Pero los próximos años tocan las elecciones parlamentarias. Entonces, bueno,
vamos a ir hacia ellas con el mismo CNE, con la misma desconfianza. No. Para ti fue legítimo, constitucional, el pasado proceso electoral presidencial. ¿Tú participaste? Por supuesto. Participé con todas las denuncias que hicimos, ¿entiendes? Los abusos, los excesos, etcétera. Y con todo eso sacamos más de 1 millón de votos. Sin embargo, bueno, si hubiese asistido la gente a votar masivamente, esta historia fuese diferente. Ahora, el 20 de mayo tuvimos una gran oportunidad, Oscar, de sacar al gobierno con votos en paz y constitucionalmente. Pues un sector no quiso, no sé, todavía no encuentro la explicación porque no veo cuál es el mejor plan que no sea ir a votar. De repente, pues, no había condiciones. Bueno, pero yo quiero recordar que en el 2015 se ganó con este mismo CNE y con un mar de votos. Es decir, entonces, que el problema no y los radica. Resultados se presentaron, Por tal supuesto, cual. por supuesto. Entonces creo que deberíamos sentarnos, repito, a buscar soluciones, a no seguir satanizando el CNE para no ir a elecciones. Eso beneficia al gobierno. La abstención beneficia al gobierno, porque el gobierno tiene 6 millones de votos o 5 millones que van a ir a votar con toda seguridad porque los tienen organizados. Y el otro elector entonces no va a votar porque siente desconfianza o porque le dicen no se vaya a votar, nadie vota. ¿Por qué te integraste a la nueva mesa del diálogo? ¿Por qué firmaste? Porque tú formas parte de esos sectores que fueron marginados de cualquier espacio de diálogo hasta ahora. Pero me respondes, por favor, cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba, Javier, sobre la nueva mesa de diálogo. ¿Por qué firmaste? Ok, mis puntos principales de coincidencia con ese acuerdo, en primer lugar, la renovación del CNE para poder enfrentar cualquier tipo de elección. En segundo lugar, la liberación de presos políticos. Creo que tenemos que continuar presionando en esa línea. Una sola persona liberada es una familia beneficiada que se reencuentre. Para mí eso tiene un gran valor. Como tercer punto importante para mí, la apertura del canal humanitario o la apertura del canal solidario sin discriminación. En mi caso particular, Oscar, yo sí tengo muchas conexiones con muchas organizaciones cristianas muy fuertes en el mundo que están dispuestas a ayudar. Y bueno, y el pueblo lo necesita urgentemente. Para mí siempre la prioridad, sobre todo, va a ser la gente. Si la gente es apoyada, ayudada, beneficiada, tú me vas a ver involucrado en cualquier tipo de iniciativa. ¿Por qué crees que esta nueva mesa de diálogo puede funcionar, puede lograr esos objetivos? Mira, creo que el gobierno está en una situación muy difícil y creo que le conviene cumplir. Definitivamente la situación está peor cada día. Las sanciones y la misma ineficiencia del gobierno, pero aunado a las sanciones, se ha convertido en una crisis prácticamente invivible, ¿no? Y definitivamente, bueno, o el gobierno empieza a buscar soluciones al conflicto y las propicia, ¿no? O bueno, nos quedamos esperando una explosión social donde la desesperación priva sobre cualquier otra cosa. Y bueno, la desesperación la estoy viendo. Ahora, todavía la gente no ha llegado a ese punto máximo de desesperación. Porque hay fe en que las cosas puedan Porque mejorar. hay fe. Entonces creo que tengo la fe y la esperanza. Yo sigo teniendo fe y esperanza en que podamos resolver nuestro conflicto, Oscar, por toda esta gente sufriente. O sea, sufrimiento es muchísimo. A mí yo no veo las estadísticas, yo no veo los noticieros en ese sentido. Yo toco el dolor. Yo voy hasta esos barrios y yo toco el dolor, toco la gente. A mí nadie me lo cuenta y yo sé el drama que está sufriendo, la tragedia que está sufriendo nuestro pueblo venezolano. La nueva mesa de diálogo también rechaza la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra nuestra economía. Rechaza el bloqueo total económico y financiero. Bueno, pero ¿qué te puedo decir? O sea, si porque vamos hay a seguir, sectores que lo apoyan. No. Si vamos a seguir apostando a hundir el barco para cambiar capitán,
Bueno, Sí. entonces vamos todos a morir aquí, ¿no? Y el último que apague la luz, el último que salga. Y yo creo que esas posiciones radicales, extremas, no nos van a llevar a ningún tipo de resolución del conflicto. Tenemos que entender que como gente civilizada, inteligente, deberíamos sentarnos y exponer soluciones y bueno, en pro del país, que sea Venezuela, que sean 30 millones de venezolanos los que estén sobre esa mesa y no los partidos, cómo toca mi partido, cómo queda mi partido o cómo quedan los cargos. Yo creo que la gente que se siente en esta mesa no puede estar por cargos, sino por carga por un país. Y es la razón por la cual yo me senté en esta mesa, es porque yo siento carga por mi país. Y esa carga me lleva a tratar, a luchar en cualquier línea de diálogo y entendimiento para buscar una solución al conflicto. ¿Qué pasa con esa dirigencia radicalizada que pareciera estar de espalda a las verdaderas necesidades y sufrimientos de la gente, que apuesta por una invasión, por arruinar la economía, para lograr un cambio de gobierno? O sea, ¿qué pasa con nuestras élites? Pareciera que perdieron el sentido de la política como vocación de servicio. Bueno, definitivamente Pareciera es una locura. es no solamente una locura, es una aventura peligrosa. Y digo peligrosa Que ha porque fracasado, además. que ha fracasado. En los últimos 20 años, todas las tentativas insurreccionales y violentas, no menos de 10 tentativas insurreccionales, han fracasado. Han fracasado. Por supuesto que han fracasado. No entiendo por qué mantener, no debería ningún grupo de estos mantener una agenda violenta o golpista, porque no nos va a llevar a nada. Y la veo peligrosa por cómo afecta a la gente. Yo creo que estos grupos no están conscientes lo que está sufriendo nuestra gente en los lugares populares. No, el estrato social D, E y F, bueno, están sufriendo la peor tragedia, Oscar. Y yo creo que estas personas no entienden, no lo ven. Y no sé, yo creo que 20 años es bastante como para saber que esa no es la vía. Creo que tenemos que insistir en entendernos y en convencer en este punto al gobierno de que es necesario un cambio. No hablemos de amenazas. No hablemos de revancha o venganza, hablemos de 30 millones de venezolanos que por ellos necesitamos conseguir una vía de solución al conflicto y que sea realizable, una vía que sea realizable. No quiero criticar el 1, 2, 3 de nadie, pero cuando tú entiendes que no es realizable y ves que una estrategia no funciona, ¿qué es lo que haces? Te sientas y ajusta la estrategia y si es necesario cambia la estrategia. La gran pregunta, ¿salimos de Maduro para votar o votamos para salir de Maduro? Yo creo que la segunda es la realizable. En factor entonces de ese cambio que todos queremos en el país, vamos a trabajar por un cambio en paz, vamos a trabajar por un cambio en acuerdos, en negociaciones que tengan que hacerse, pero que se logre ese cambio, que sea realizable y que no sigamos empeñados en una estrategia que no ha funcionado y no va a funcionar. La mayoría de los venezolanos les preocupa mucho lo que ocurrirá el día después. Si no hay un acuerdo de convivencia, cohabitación, alternancia, si no hay consenso, si no se construyen consensos para gobernar el país después de un proceso electoral, ese proceso electoral sería inútil. Sin duda. Porque no garantiza la estabilidad y la paz. Repito, el gran acuerdo nacional que debe existir entre todo el gobierno y toda la oposición, sin discriminación de ningún grupo. Ningún grupo que crea o se crea que tiene la hegemonía de la oposición, eso es absolutamente falso. Aquí hay muchas, vertientes de lo que podemos ser opositores, nos oponemos categóricamente al gobierno, bueno, pero no tenemos las mismas líneas de cómo hacerlo. En mi caso particular, bueno, mis valores cristianos me llevan por lo que es la democracia, la paz, lo constitucional y legal, y ninguna otra aventura, pues, me llama la atención. Claro, la convivencia, los valores. Ponernos de acuerdo en una agenda económica. Por supuesto. De aquí a 10 años, 20 años. Aquí hay una realidad. Si llegase a haber una elección presidencial y un cambio de gobierno, imagínate que el gobierno sea oposición después, sin un acuerdo y una negociación.
un desastre. Igual. Todas las gobernaciones, la mayoría de ellas están en sus manos, la mayoría de la alcaldía, la mayoría de los consejos legislativos regionales. Imagínate entonces la ingobernabilidad de este país. No podemos avanzar hacia un escenario como eso. Tenemos que entender que pasa por un gran acuerdo nacional y una gran negociación de gobernabilidad que permita entonces llevar el país hacia un rumbo seguro y un desarrollo integral, que nos permita tener el país que queremos y la sociedad que queremos. Entonces eso pasa por un gran acuerdo nacional donde los orgullos, los egoísmos y los partidos queden en segundo lugar. Como siempre lo mantengo, ni el orgullo, ni los partidos, ni los egoísmos pueden estar sobre la necesidad de un pueblo. Y eso es ser un verdadero líder. Un líder que no está pensando en primer lugar en la gente y en el pueblo, no debería llamarse líder. Mira, la mayoría de los venezolanos está de acuerdo con el diálogo. Sí. La gente quiere cambios en paz. Y hay consenso alrededor de cuál sería el signo de estos cambios. Cuando preguntamos, a través de los estudios Interlace, cuando preguntamos sobre un escenario donde otros sectores participen en la mesa de diálogo, como los empresarios, los independientes, las universidades, los profesionales, el respaldo al diálogo se incrementa significativamente. ¿Cómo puede hacer la actual mesa de diálogo, la nueva mesa de diálogo, para incorporar realmente a otros sectores? Primero, invitarlos con mucho respeto, haciéndoles saber pues, lo importante que es que integren las mesas técnicas que ya están establecidas, 8 mesas, de las cuales 2 ya están prácticamente establecidas. ¿Cuáles son esas 2? La número 1 es la electoral, ¿no? La que va a tratar el tema del cambio o la renovación del CNE, ¿no? La viabilidad de eso. Y la segunda, pues, la liberación de la insistencia, ¿no? en analizar, presos o presos políticos. Analizar los casos para su liberación inmediata, ¿no? Bueno, hay 6 más, ¿no? Sin embargo, creo que, como lo dije desde la Casa Amarilla cuando hice la firma del acuerdo, que aquí el éxito de esta mesa radica en 2 cosas fundamentales. La primera de ellas, resultados. Claro. Y la segunda de ellas, que se integren otros actores, claro, como por ejemplo sindicatos, gremios, el sector productivo a través de Fedecámara, Consejo de Comercio y todos estos órganos que agrupan sectores empresariales para que discutamos algo tan importante, Oscar, como lo es el sueldo de los trabajadores. Por ejemplo. Sí. Que eso es fundamental. O sea, un sueldo de 40.000 bolívares no alcanza para nada. A nadie le alcanza ni siquiera para comprar un kilo de arroz. Entonces, obviamente, eso es un punto que hay que discutir de manera urgente en la mesa técnica, pero un acuerdo, el sector productivo y los trabajadores para que ¿Cómo hacer realmente para incorporar a los empresarios y a otros sectores? Pero me respondes, por favor, cuando regresemos de los comerciales. Por supuesto. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué hacer entonces para realmente incorporar a otros sectores? Pues la iniciativa va a depender mucho de esta nueva oposición que está sentada en la nueva mesa de diálogo. Más que esperar que el gobierno tome la iniciativa, ustedes pueden avanzar en en la construcción de un conjunto de espacios nuevos para el diálogo. Fíjate, algo es importante, los resultados, ¿no? Queremos generar resultados de esta mesa y yo creo que en esa misma línea otros factores van a ver la mesa con la seriedad que merece, ¿no? Lamentablemente algún grupo opositor llama a la mesa la mesita, lo chiquito. Bueno, yo estoy sentado ahí y yo vengo a sacar más de 1 millón de votos, no creo que eso esté y sumado con lo que sacó Henry Falcón, estamos hablando de más de 3 millones de votos. Entonces, no creo que seamos tan pequeños. Sin embargo, no vamos a entrar en esas discusiones estériles que no nos llevan a nada, a la descalificación que no debe ser. Yo sigo invitando a que la oposición debemos buscar lo que es la unidad mayor o superior, poner a un lado, como te acabo de decir, cualquier egoísmo
cualquier orgullo de pensar que yo soy más y otro es menos, y entendamos que el país requiere esa unidad y esa organización para que podamos salir adelante. Se abrió la mesa, está ahí, hay un nuevo canal que puede ser utilizado para traer soluciones a nuestra sociedad, a nuestro país. Entonces, en vez de calificarla, vamos a tratar de no solamente generar el respeto, sino la importancia que esto merece. Y sumar otros sectores. Claro. Yo dije en mi declaración que estaba de acuerdo con que Oslo no se pusiera a un lado, sino que continuara, y que el grupo que se sienta en Oslo de la oposición y de gobierno continúen en esas conversaciones y nosotros continuar en esta. Solamente que la de Oslo pues son 3 personas y esta mesa queremos que sea una mesa amplia donde se sienten, como te dije, no solamente partidos políticos, sino grupos y movimientos sociales, el grupo empresarial o grupos empresariales, sindicatos y gremios de trabajadores, y todo aquel que tenga propuestas serias para aportar en estas mesas técnicas esté abierto y sea un lugar para aportar soluciones y que se genere desde esa mesa, no un diálogo de tomar café y comer galletas, de esto no se trata, se trata de unas conversaciones o propuestas que generen soluciones al conflicto que la necesitamos urgente, Oscar. Mientras trazamos una ruta electoral que nos permita terminar, y yo soy de los que cree que esto puede terminar, es unas elecciones presidenciales adelantadas por el conflicto que tenemos. Claro. Mira, hay un actor fundamental en el drama, en el conflicto político venezolano, y es Estados Unidos. Y otras potencias también. Pero Estados Unidos está jugando un rol fundamental. Parecería que el diálogo no está completo si no existe un diálogo con los Estados Unidos, una negociación con los Estados Unidos. ¿Qué crees tú? Absolutamente de acuerdo. Creo que cualquier acuerdo que logremos y cualquier ruta electoral que se pueda lograr y que terminen en elecciones presidenciales, el gobierno de Estados Unidos lo va a ver con mucha seriedad, en primer lugar. En segundo lugar... ¿Tú piensas que la Casa Blanca realmente está apostando a una salida pacífica, democrática del conflicto? Bueno, creo, no diría que creo, sino que me parece que han analizado los últimos hechos y están ya convencidos de que han sido tal vez mal informados y creo que están viendo con más seriedad y con mucha más claridad el hecho de que la vía para solucionar el problema en Venezuela debe ser el acuerdo, la negociación y obviamente tratar de llevar eso hacia unas elecciones presidenciales, ¿no? El gobierno ha planteado que no puede haber elecciones presidenciales si no hay un levantamiento de las sanciones, porque obliga al gobierno a participar en desventaja. ¿Qué crees tú? Para ir a unas elecciones va a ser indispensable el levantamiento de las sanciones económicas. Bueno, mira, aquí es donde hay que llegar a un acuerdo, Oscar, porque te explico, bueno, lo que está muy claro para todo el mundo, que la posición de Estados Unidos es soberana, o sea, ellos van a levantar las sanciones cuando ellos quieran, es la verdad. Claro. Y van a poner las sanciones que ellos quieran, también es verdad. Entonces, en factor, vuelvo a usar la palabra, de que podamos solucionar el conflicto, que pensemos, no solamente como el gobierno nacional debe pensar en 30 millones de habitantes, Estados Unidos debe pensar en 30 millones de habitantes, ¿no? Y no en un grupo que gobierna, sino en la gran masa de habitantes que tiene Venezuela, que están sufriendo la peor crisis. Pero tú sí consideras que es necesario levantar las sanciones para que las elecciones, unas eventuales elecciones presidenciales sean realmente justas. Creo que debe llegarse a un acuerdo en cuanto a eso. Okay. Pero Estados Unidos no te va a levantar unas sanciones si no tienes una ruta real de lo que podría ser o terminar en unas elecciones presidenciales. Siempre Estados Unidos ha sido muy enfático en el hecho de que tienen que celebrarse elecciones presidenciales. Entonces, bueno, las condiciones en las cuales se hagan, bueno, será el resultado de una negociación y será el resultado de un acuerdo, te repito, el gobierno nacional por 30 millones de venezolanos y el gobierno norteamericano o estadounidense por
30 millones de venezolanos y que dejemos de ver la persecución o las decisiones basadas en un grupo, no importa que liquide a todo el resto de la población. Eso no puede ser la acción de ninguno de los dos, en este caso, ni del gobierno estadounidense ni del gobierno venezolano. O sea, vamos a ponernos los dos en una posición de orgullo mientras mueren venezolanos y mientras estamos pasando por la peor crisis y nos estamos desvaneciendo como sociedad y como pueblo porque ellos no llegan a un acuerdo. Esto me parece a mí una cosa, tú sabes, difícil de entender. El cristianismo ha sido históricamente una religión a favor de los más pobres, a favor de la redención de los más pobres. Además de su dimensión religiosa, pareciera también que hay una dimensión política. ¿De qué manera el cristianismo puede ayudar a garantizar mayor justicia, mayor igualdad en nuestras sociedades? El cristianismo ha sido reformista, esencialmente reformista. En los años 60, incluso en América Latina, hubo una tendencia muy poderosa dentro de la Iglesia, la teología de la liberación. Es decir, realmente hay una dimensión política en el cristianismo. Sí la hay. Y es obvio porque el trabajo con los sectores más desposeídos siempre ha sido característico en la iglesia cristiana, ¿no? Y siempre ha sido un punto de mucha atención dentro de nuestras líneas cristianas en todos los niveles y en todas las tendencias del cristianismo, ¿no? Que tienen muchas tendencias. Sin embargo, bueno, cuando tú entras en la arena política, pues no eres un político común, porque tienes tiempo con ellos y moralmente. Tú sabes, se siente no solamente ellos, sino también el político cristiano que ha estado ya en esos barrios sirviendo, que tiene derecho moral para pedir un voto o un apoyo popular, ¿no? Que, a diferencia de los políticos convencionales que solamente aparecen cuando hay una elección y nunca más aparecen por el barrio, ¿no? Entonces, el cristianismo puede aportar no solamente una política saludable, donde la interacción con el pueblo no consiste en pedirle un voto, sino en un servicio constante y permanente. Y dentro del desarrollo que necesitamos como pueblo y como país, pues la instauración o la recuperación de los valores en la sociedad, porque la sociedad... Hay un soporte moral, ¿no?, en la acción política de la religión. Y eso es lo que yo he dicho, que yo vengo a agregar, a incorporar valores a la política. Yo no sé hacer ni quiero aprender a hacer mala política. Mi política está basada en el servicio a la gente y en la mayor cantidad de aportes y beneficios que le puedo hacer a la sociedad. El social cristianismo, ¿qué sí, piensas? Bueno, mira, siempre hay un nombre que ponerle, ¿no? Bueno, somos siempre y hemos sido siempre muy sociales en el servicio de la gente, ¿no? Pero creemos definitivamente en un desarrollo integral del individuo. Creemos en que no solamente por buenas políticas aplicadas tú puedes generar las mejores calles o nuevas calles, nuevas casas, nuevos servicios, sino nuevos corazones. Y es ahí donde tenemos que trabajar, porque si no, entonces podemos ser lo peor, una sociedad que se desarrolla en lo natural o en lo físico, pero se descompone en lo moral y en lo espiritual. Oscar, si nos unimos en una visión integral de desarrollo del país, podemos generar una sociedad que se desarrolle de forma integral, con los mejores y mayores valores en ella, que nos permita ser una muestra de gestión en Latinoamérica y en el hemisferio occidental y en el mundo. Un mensaje final para los venezolanos que hoy están sufriendo por la crisis económica. ¿Qué les puedes decir? Rápidamente. Que no pierdan la esperanza. Un pueblo que pierde la esperanza deja de luchar. Y cada día este pueblo, Oscar, está luchando para sobrevivir. Yo le digo a este pueblo que no pierdan la esperanza, que va a venir un cambio y que tengo la percepción de que ese cambio está cercano y que Dios no nos va a dejar solos en este gran hueco donde hemos caído. Un cambio con todos. Un cambio con todos. Claro. Si no estamos todos, va a ser muy difícil. Pero si estamos todos, te puedo asegurar que vamos a lograr ese cambio. Bueno, Javier, muchísimas gracias por este análisis situacional.
Mucha suerte, mucho éxito en la nueva mesa de diálogo. Muchísimas gracias, Oscar, por la oportunidad que me da. Ahora, después de los comerciales, el Monitor País Interlaces. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Un estudio realizado en 8 regiones de Perú por Cáritas entre septiembre y octubre de 2018 señala que el 51% de los migrantes venezolanos ha sufrido algún tipo de explotación y maltrato laboral. La investigación demuestra que los venezolanos trabajan en jornadas de más de 12 horas y con sueldos que van desde $3 diarios. 100% de las mujeres venezolanas residentes en Perú fueron víctimas de algún tipo de violencia, discriminación, xenofobia y acoso. 49% de los migrantes venezolanos residentes en la frontera de Perú le ha sido difícil conseguir un empleo, en comparación con sus compatriotas que se encuentran en el resto del país, en donde el 83% de los entrevistados sí cuenta con empleo, dedicándose principalmente al comercio informal. El 57% afirma haber disminuido su ración diaria de alimentos y el 51% redujo el número de comidas en el día. También 1 de cada 5 migrantes venezolanos declara haber pasado por lo menos un día y una noche entera sin comer por falta de alimentos en este último mes. Más de 300.000 ciudadanos peruanos residen en Venezuela y jamás han sido ni serán víctimas de discriminación, destacó el canciller venezolano Jorge Arriaza. 350 medidas coercitivas unilaterales ha aplicado el gobierno de Estados Unidos contra Venezuela entre el 2015 y el 2019, informó la vicepresidenta Delcy Rodríguez ante las Naciones Unidas. Hay un nuevo tipo de terror o de terrorismo de Estado que se impone sobre los pueblos y ya no utiliza bombas, sino bancos y compañías de seguros que están al alcance de una tecla en la era digital. Es el Departamento del Tesoro, el Pentágono Económico, que militariza las relaciones internacionales y castiga a millones de personas inocentes para aplicar doctrinas de cambio de régimen y robarse descaradamente los recursos de las naciones. Venezuela es de todos y la construimos entre todos. Todos somos la solución. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional por Globovisión, el canal de la paz y la reconciliación.